Buenos días nuevamente a cada uno de ustedes y me da gusto ver que ahora somos más, ¿verdad? Se empezó el servicio en la mañana y es más gente la que hay, ¿verdad? Y a mí me da gusto ver eso, en realidad, porque muy pocas veces hay bastante gente cuando se da el tema de la mañana, ¿verdad? Y yo cada vez que estoy aquí exhorto a los hermanos a que vengamos temprano a la casa de Dios, ¿verdad? Así como al trabajo llegamos 15 minutos antes, ¿verdad? A la casa de Dios también hay que dar 15 minutos antes, ¿verdad? De que empiecen las actividades. Y es de una gran bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, le damos gracias a Manuel por el tema, muy bueno, ¿verdad? Esperando que reflexionemos en el tema, ¿verdad? Y tratemos de buscar a Dios y prepararnos, ¿verdad? Porque su venida está cerca y la lección habla también, ¿verdad? De eso, y habla sobre Mateo 24 y Mateo ¿qué? 25. Versículo para memorizar dice, porque se levantarán ¿qué? Falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos, ¿verdad? Dios nos advierte de muchas cosas en su palabra, ¿verdad? Pero para ello necesitamos ¿qué? Escudriñarla. Sí, Manuel decía algo muy importante que le había dicho Gabriel, ¿verdad? Que si no tuviéramos la Biblia, ¿qué haríamos, hermanos? ¿Cuántos versículos nos sabemos de memoria? ¿Y por qué no nos sabemos más? ¿Se han puesto a pensar por qué no nos sabemos más? ¿Verdad? Porque no escudriñamos, pero porque también a veces ¿qué? No lo llevamos a cabo, que es lo más importante, no solamente escudriñar, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la lección. Dice que en el Mateo 24, 25 dice Jesús revela importantes verdades sobre el fin de los tiempos y cómo qué, y cómo prepararnos. Cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros, que Dios nos da qué, el plan que debemos de seguir para nuestra preparación y nuestra salvación, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y ahí en esos capítulos vemos cómo Jesús le habla a los discípulos, pero nos habla también a nosotros y nos da un panorama ¿qué? De lo que es ¿qué? El tiempo desde Él hasta ¿cuándo? Hasta el fin del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos el mapa completo para navegar, como podríamos decir, de una manera ¿cómo? Segura. Pero hay que ver ¿qué? El mapa, ¿verdad? Hay que guiarnos por él, no por lo que nosotros queremos. Dicen, en un sentido, estos capítulos contienen lo que Cristo enseñó sobre los acontecimientos finales. Al mismo tiempo, al contemplar el futuro más inmediato él ve la destrucción inminente de Jerusalén, una tragedia de proporciones catastróficas para su pueblo, ¿verdad? Entonces Dios, Jesús, al estar hablando con sus discípulos, ¿verdad? Les hizo ver que el futuro, ¿verdad? Y les estuvo diciendo cómo iban a acontecer qué, las cosas, ¿sí? Y vamos a ver el capítulo 24 y vamos a leerlo para adentrarnos más en lo que habla la lección y a ver algunos aspectos importantes de lo que habla ahí. Bueno, ahí nos habla, vamos a empezar del 1 en adelante a leer algunos versículos. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Verdad? Vamos a parar un poquito ahí. ¿Qué preocupación tenían los discípulos al hacer esta pregunta?
Sí, a ver, alguien que levante la mano, los micrófonos. Dejen que le llegue el micrófono. Hermana ahí. La hermana Digna quiere. Sí, los discípulos estaban interesados en que Jesús les dijera cuándo iban a acontecer todas estas cosas de que Él les estaba hablando. Ellos sentían pues gran interés por saber el futuro. ¿Quién más quería decir algo? ¿Nadie más? Bueno, ahí vemos que había preocupación en ellos, ¿sí? De saber cuándo iba a ser la venida de quién, de Jesús, y sabían que el mundo tenía que terminar, ¿cierto o no? ¿Verdad? Estas son las preguntas. Dinos cuándo será tu venida y qué señales hay de qué, del fin del mundo, ¿verdad? Y nosotros como discípulos también tendremos que tener ¿qué? Esas preguntas, ¿sí? Y estudiar sobre eso, los acontecimientos que Jesús da enseguida para poder saber cuándo Jesús viene. Sabemos que el día y la hora, nadie sabe, pero aproximadamente sí sabemos cuándo va a venir o no. Ha dejado muchas cosas, señales que debemos de poner ¿qué? Atención, ¿sí? Y vamos a leer más adelante y vamos a ir viéndolas. Dice, y Jesús respondió y les dijo, mirad que nadie, lo primero y lo más importante, Jesús nos recomienda, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué Jesús empieza con esto, hermanos? ¿Por qué Jesús empieza diciendo, mirad que nadie os engañe? Porque Jesús sabía cómo trabaja ¿quién? El enemigo, ¿verdad? Y sabía que en estos últimos tiempos, más aún, ¿sí? E iba a trabajar de una manera tan sutil que iba a engañar ¿a quién? A muchos, ¿sí? A muchos. Sigue diciendo, porque vendrán muchos ¿en qué? En mi nombre diciendo yo soy el Cristo y muchos ¿qué? Engañarán. ¿Hemos visto eso? ¿Lo estamos viendo? Sigue diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que ¿qué? Que todo esto acontezca, pero aún ¿qué? ¿Sí? Pero aún no es el fin. Pero las guerras y los rumores de guerra, ¿desde cuándo están? Porque muchos podemos decir, no, pues apenas empiezan. No, ya esto tiene tiempo, ¿sí? Porque hay gente, a nosotros nos ha afectado, pero en otros países las guerras se están afectando. Y hay gente que viene viviendo años con esto. Entonces tenemos que analizar, porque muchas veces, no, pero es que apenas está... No, esto ya tiene tiempo, hermano. Que a usted no le haya afectado porque vive en un país donde no hay guerra, es diferente, ¿sí? Pero esto ya tiene tiempo que está pasando. Sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Se está viendo eso? Hace tiempo, terremotos en todo el mundo. Todos los días, ¿sí? En El Salvador, en México, tiembla cada rato, ¿sí? Y en otras partes del mundo. Sigue diciendo, ¿y todo este será principio de qué? Por eso les decía, muchas veces no nos afecta a nosotros, pero hay gente que ¿qué? Que está sufriendo, hermanos. Y lo vemos donde en las noticias. Pero a veces pareciera ser que el amor que debía haber uno como cristiano se ha enfriado también. ¿Sí? Sigue diciendo, entonces os entregarán ¿a qué? A tribulación, y os matarán, y seréis ¿qué? Aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? De mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, e engañarán a muchos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿verdad? Yo veo que esto ya tiene tiempo, hermano. Que el amor de muchos se ha enfriado. Y sabes, la multiplicación de la maldad no es en el mundo, sino es en la iglesia. Y debido a
pasa eso, el amor de muchos hermanos se va a enfriar. Es en todos los aspectos, tanto en el mundo como en la iglesia. Porque yo les decía, o sea, se ha enfriado de tal manera que a veces cuando vemos en la televisión y vemos un terremoto y dicen, murieron 1,000, 2,000 gentes. A veces ya no nos asombramos, hermanos, de esas cosas, ¿cierto o no? Lo vemos como algo común, cuando no debería ser así. Eso nos debería de doler que la gente muera, porque son seres humanos y nosotros se supone que amamos al ser humano, ¿sí o no? Pero a veces lo vemos ya como algo común. El amor se está enfriando aún en los, ¿qué? En los que se dicen hijos de Dios, ¿sí? Y todo eso se está cumpliendo. ¿Son qué? Señales de lo que Jesús estaba, ¿qué? Diciendo a quién, a sus discípulos. Sigue diciendo, y será predicado, ¿qué? Este evangelio en el reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? ¿Verdad? Muchos dicen, no, bueno, pero es que todavía faltan ahí gente que ni siquiera ha oído hablar de Cristo. Hermanos, con los medios de comunicación que hay, los medios de transporte y todo, el evangelio se está predicando en todo el mundo. ¿Sí? La gente está conociendo de Dios. ¿Sí? Porque Dios lo profetizó Jesús. Dijo, y será predicado. ¿Sí? Y cuando vamos viendo las cosas que predijo Jesús, se están cumpliendo y se han ido cumpliendo al pie de la letra, ¿sí o no? Todo esto también se está cumpliendo. Sigue diciendo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿verdad? Dice, entonces los que estén en Judea huyan ¿a dónde? A los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y los que crían en esos días. Orad pues porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? ¿Vemos la misericordia de Dios? ¿Por amor a qué? A sus escogidos, dicen, los días van a ser acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allá, está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el 25 dice, ya os los he dicho antes. Hermanos, cuando leemos y analizamos el capítulo 24 de Mateo, vemos que el trabajo de Satanás es tremendo. Porque Jesús nos advierte no solo una vez, empieza advirtiendo, cuidad que nos, y nos vuelve a repetir que no nos, y que no nos. ¿Por qué tanta repetición? Cuando la palabra de Dios repite tanto una cosa, ¿por qué es? Recalcar, pero ¿qué más? Por la importancia de los acontecimientos que se están realizando ahí. Jesús nos advierte vez tras vez que no permitamos que nos engañen. ¿Sí? ¿Y cómo es la forma que no vamos a permitir que nos engañen? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo no podemos ser engañados? A ver. ¿Cómo no puede ser engañado usted? Estudiando la Biblia, hermano. Estudiando la Biblia, ¿qué más? A ver. Orándole al Señor por sabiduría. Vivir en santidad. Vivir en santidad. Roberto. Dice en el libro de 1 Corintios 10, el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ok.
Recuerden que hay que agarrar el micrófono porque la gente del video no oye, ¿ok? Por favor, cuando alcen la mano, por eso les digo alcen la mano para que le den el micrófono y para que pueda escucharse la grabación, porque la gente que nos está viendo también sea bendecida con sus comentarios, ¿ok? ¿Cómo no podemos ser engañados? Cuando sabemos la verdad, hermano. Si no sabemos la verdad, fácilmente vamos a ser engañados. Es como cuando alguien les da un billete. Si ustedes saben cuando un billete es verdadero y lo saben analizar, ¿verdad? Hay gente que con solo tocarlo sabe que es falso. ¿Pero por qué? Porque sabe que es lo verdadero. ¿Sí? ¿Entendemos? Pero si no sabemos qué es lo verdadero, cualquier cosa nos puede, ¿qué? Engañar. ¿Por qué? Porque Satanás trata de hacer lo falso parecidísimo ¿a qué? A lo verdadero. Y ahí es donde, ¿qué? Donde cae el engaño. Por eso Jesús dice, que nadie os engañe. Porque vendrán falsos, ¿qué? ¿Y falsos qué? ¿Y los estamos viendo o no los estamos viendo? Aún en nuestra iglesia. ¿Sí? Aún en nuestra iglesia se predican cosas falsas. Espérame, el micrófono, por favor. No está prendido. Abajo, apúchale, por favor. Diáconos, por favor. Balaam, ustedes saben de Balaam, ¿no? Ujú. Era un profeta de Dios, Ajá. pero se convirtió en profeta del enemigo de Dios. Y así también en la iglesia adventista puede haber profetas falsos. Y nosotros tenemos que estudiar la Biblia y el espíritu de profecía para saber si realmente es un profeta verdadero. Así es. Por eso, cuando sabemos la verdad, no vamos a ser, ¿qué? Engañados. Pero si no sabemos la verdad, si no escudriñamos la verdad, cualquiera nos puede engañar. ¿Sí? Por eso la importancia de estudiar estos capítulos que nos hablan de los acontecimientos finales de nuestra historia. ¿Sí? Necesitamos entenderlos, no solamente estudiarlos, hay que entender, ¿sí? Profundizar qué es lo que Jesús quería decir. ¿Por qué tantas veces me dice que no nos engañen? ¿Por qué nos advierte tanto eso? ¿Sí? Por la importancia que tiene. ¿Sí? En estos tiempos cualquiera nos puede engañar. Hasta yo los puedo engañar. ¿Sí? Yo puedo hablar cosas aquí. Y si ustedes confían más en mí que en lo que dice la palabra, ¿van a ser qué? Engañados. ¿Quería decir algo, Roberto? Porque te veo con el micrófono. Claro, ya rato. Algo está pasando ahí. A ver, ya. A ver, Roberto. No, ya está prendido. ¿No? Ahí está. Hermano, cuando usted estaba hablando de Jesús, les dijo, muchos vendrán en mi nombre. Ujú. O sea, ejemplificando eso, iban a ver, Satanás iba a personificar a Jesucristo. ¿En qué cosa? Haciendo las obras que el mismo Jesucristo hacía, haciendo bondadoso en su carácter. La señora White dice que iba a ser tan pasible la voz de él y que muchos cristianos iban a confundirse, iban a ser engañados. Va a hablar como Jesús hablaba en ese tiempo. Sí, pero mansito, pero después tiraba la estocada, ¿no? Del engaño que él tiene preparado para engañarnos bien. Entonces, ¿qué vemos en lo que hemos leído? ¿Qué aprendemos de lo que leímos ahorita, de todo el capítulo 24? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué nos ayuda todo esto para poder prepararnos y para poder ver lo que estamos viviendo? El panorama que vemos en el mundo, en la actualidad, ¿está reflejado lo que Jesús predijo, sí o no? Fidel, ¿quieres decir algo? Mira, yo quería decir que Cristo los ordenó en Mateo 5:39, escudriñad las Escrituras,
porque en ella os parece tenéis la vida eterna, ¿verdad? Eso los dice a cada uno de nosotros. Yo entiendo que no todos tenemos la misma capacidad mental para memorizar, pero sí tenemos que ser diligentes en estudiar, en escudriñar. No dijo leer ni estudiar, dijo escudriñar. Obviamente eso es más que leer y estudiar, ¿verdad? Y ahí está la clave para poder defendernos. Otra cosa que quería decir es que a lo mejor muchos, el hermano Manuel tocó el tema de la obra misionera. Cuando sales a hacer obra misionera tienes que ir preparado con la doctrina nuestra, la verdadera. Tienes que, lo ideal es conocerla al dedillo. Si no lo tienes, si no lo haces, te puedes llevar un chasco, porque vas a encontrar gente afuera que te da cuanta cosa hay afuera. Entonces tienes que ir bien preparado. Y yo creo que a lo mejor estamos flaqueando en alguna de esas áreas, y eso mejor los hace detenernos. Por Aunque eso, no debería ser ese ¿verdad? No estoy aquí siendo negativo, sino reconociendo en qué flaqueamos. por eso la misma palabra de Dios dice que si tienes falta de esa sabiduría, hay que mandarla a quién, ¿verdad? Dios nos da la capacidad a todos, ¿sí? Que cuando estudiamos su palabra, Él nos abre ¿qué? El entendimiento, ¿sí? Solamente necesitamos ¿qué? Pedirle a Dios. Dios nos da capacidades. Hermana Doris. Cuando Pablo, que era un hombre de Dios, ¿no?, iba a los lugares, la gente iba a escucharlo porque aquí viene el sabio, ¿no? Aquí viene un hombre bueno, un hombre conocedor de las Escrituras. Y a veces nosotros vemos a los hombres de esa manera, pero tenemos que tener cuidado y ser como los bereanos, ¿verdad? Porque los bereanos eran muy sabios espiritualmente, porque ellos sabían que podían ser engañados. Los bereanos, aun cuando Pablo hablaba, ellos no lo tomaban como cierto hasta que ellos lo analizaban con las Escrituras. Y ese es el trabajo nuestro, que tenemos que, no importa quién esté hablando, cuán grande, cuán lindo, cuán santo parezca, tenemos que compararlo con la Escritura, y ahí podemos entonces ver si es cierto o si es un engaño. ¿Verdad? Nuestra fe tiene que estar basada ¿en qué? En la Escritura, ¿verdad? Porque cuando el ser humano confía en las cosas que ve, en las cosas que el mundo ofrece, ¿qué pasa? Fracasa, ¿sí? Porque solamente la confianza está ¿en quién? En Dios, ¿sí? Y estas palabras que Jesús dio a sus discípulos deberían de alentarnos a confiar más en Dios, a saber que Dios lo que dice se ha cumplido y se cumplirá, ¿sí o no? Sí. Y cuando tenemos algo así tan palpable y que hemos visto que se ha cumplido todo lo que Dios ha dicho, eso nos da ¿qué? Más confianza, hermanos, ¿sí? En aferrarnos que la palabra de Dios es verdadera y es confiable, ¿sí? Pero hay que escudriñarla y experimentarla, que es lo más que Dios quiere, experimentar eso, ¿sí? Que está escrito aquí, lo hagamos ¿qué? En nuestra vida. Vamos a pasar la parte del lunes que habla, dice, de resistir hasta el fin. Vamos a leer Mateo 24:9. Dice, entonces os entregarán, ¿verdad?, a tribulación y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. No es ese a ver, espérame. Sí, dice 24:9, pero no. Es 13. Dice, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? ¿Por qué tiene que haber perseverancia? ¿Por qué Dios nos habla de perseverar? ¿Es importante o no es importante? ¿Pero por qué? ¿Sí? O sea, a veces leemos las cosas, pero hay que aplicar, entenderlo, el por qué las cosas son así, ¿sí?
Y yo quiero que ustedes también participen. ¿Sí? A ver qué opinión tienen. Acá el micrófono, Carlitos, por favor. Con Roberto. Hermano, ahí podemos ver nosotros la parábola de las 10 vírgenes. Para mí, ahí se puede aplicar un poco cuando las 10 vírgenes tenían las lámparas encendidas. Pero habían ¿cuántas? 5 que pudieron recibir al Señor. Y las otras, la otra parte, dice que por ir a buscar el gas para encenderla, el aceite, perdón, quiero corregir eso, el aceite, ellas no pudieron entrar a las bodas, ¿verdad? O sea que no habían estado perseverando la venida del esposo. Así que es para mí una aplicación bastante interesante. Dice que también leamos Apocalipsis 13 del 11 al 17. Alguien que lo tenga y me quiere ayudar a leerlo para que tenga participación. Apocalipsis 13 del 11 al 17. ¿Quién lo quiere leer? Manuel. Apocalipsis 13, 11 al 17 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Mandó a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tienen la herida de la espada, y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué vemos aquí en Apocalipsis? ¿De qué nos habla? Ok, pero ¿qué? ¿Qué hace esta bestia? ¿Verdad? ¿Hace qué? Ayuda al poder para que haga ¿qué? Un engaño ¿qué? Mundial. ¿Sí? Es mundial porque dice tanto que pobres, pequeños, grandes, ricos, todo el mundo está ¿qué? Incluido. ¿Sí? Entonces, cuando vemos, tenemos que analizar y ver, ¿sí? Que es algo que nos debería de preocupar. Porque muchas veces pensamos que no es tan preocupante lo que va a pasar cuando este poder, ¿verdad?, quiere hacer lo que está diciendo aquí. Porque muchas veces yo le pregunto al hermano, cuando venga la persecución, ¿qué harías? Y muchos me dicen, yo quise ser perseguido. Me lo dicen así firmemente, ¿verdad? O yo quisiera ser mártir. Pero yo me pongo a pensar y es algo tremendo, hermano. Sí, a veces nos ponemos a ver la magnitud de los acontecimientos que vienen para la iglesia. ¿Sí? Porque es algo de vida y muerte. Tanto física como espiritual, que es lo más importante. Lo espiritual, lo físico es lo de menos. Si moremos en Cristo, vamos a ir al cielo, pero si espiritualmente morimos, ¿qué va a pasar? ¿Y qué nos decía Mateo? Y muchos serán ¿qué? Entregados. ¿Y muchos qué? Van a desertar. Y muchos van a entregarse unos a ¿qué? ¿Verdad? ¿Y qué nos dice el Espíritu de Profecía? Que los peores enemigos de los cristianos, ¿quiénes van a ser? ¿Verdad?
Imagínense a Luis García detrás de ustedes. No, o sea, a veces tenemos que ponernos a pensar, ¿verdad? A veces vemos a los hermanos, pero no sabemos qué va a pasar cuando venga esa tribulación, cuando venga ese poder que quiera que no adoremos al Dios verdadero. ¿De qué lado nos vamos a poner? ¿Verdad? Por eso dice, el que persevera hasta el fin. Por eso la importancia de la perseverancia, hermanos. Perseverar es ¿qué? Dar más y más día con día de uno para hacer algo, ¿sí o no? Porque a veces pensamos y decimos, no, yo tengo 20 años en la iglesia, o a lo mejor más 28, 30, 40, no sé. Y decimos, yo con eso tengo. Ya sé lo que va a venir y a mí el enemigo no me va a engañar. ¿Será cierto eso, hermanos? No. Por eso Jesús nos habla de la perseverancia, es que es día con día, porque el enemigo día con día nos ¿qué? Nos acecha y busca formas de que usted sea engañado. Y aún con la misma palabra de Dios lo engaña. ¿Sí? Y con el espíritu de profecía también. Porque muchas veces que se distorsiona lo que está escrito ahí, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué la importancia de qué? De ser perseverantes. Porque de ahí depende ¿qué? Nuestra salvación también. ¿Sí? De ser firmes en lo que creemos. Porque muchas veces, y les voy a poner un ejemplo fácil, cuando toda nuestra vida está bien, ¿qué decimos? Yo soy fuerte en la fe. Pero cuando se cambia todo eso, ¿qué pensamos, hermano? Cuando a veces viene una enfermedad, ¿seguimos siendo firmes en Dios? Cuando a veces la necesidad económica aprieta, que a lo mejor no tenemos para pagar la renta o para tener la comida, ¿cómo nos sentimos? Pregúntense, hermano, no me lo contesten a mí, pregúntense cómo se ha sentido en esas situaciones. Y eso es un parámetro de saber verdaderamente cómo estamos. Sí, Manuel. Bueno, ahorita, gracias a Dios, tenemos la libertad de guardar el sábado. Pero porque todavía nadie nos ha amenazado. Pero nos hemos puesto a pensar qué vamos a hacer en ese momento, en ese último examen que Dios le va a hacer a su pueblo. Porque es el examen final. Ese es el examen final, sábado, domingo. Sí, pero si ahorita no aprendemos a santificar el sábado, hermanos. Pues te digo, o sea, si en los pequeños detalles, Manuel, que son las cosas que les estaba diciendo, que es pues, no tener que comer bueno. Dios proveerá, pero a veces no confiamos en que Dios proveerá. Esos detallitos son los que van haciendo. Ahora, cuando el sábado, cuando digan, tienen que guardar esto, tienes que dejar de hacer esto, ¿cómo vamos a reaccionar si en las pequeñas cosas no lo hacemos? Si no confiamos en que Dios nos puede dar de comer sin trabajar el sábado. O sin dejar de hacer cosas que a Dios no le agradan. Si no confiamos ahorita, cuando vengan aquellas cosas, no vamos a confiar. Por eso la lección nos está hablando de ser que perseverantes, pero perseverantes es que en la palabra de Dios. No en lo que yo creo ni en lo que yo confío. Porque muchas veces eso pasa. Confiamos más en lo que nosotros pensamos que en lo que Dios ¿qué? En lo que Dios dice. ¿Sí? Dios dice que no deja desamparado ¿a quién? A sus hijos. Y si nos ponemos a ver y analizar atrás, yo creo que es una realidad en nuestra vida. Dios no nos ha dejado desamparados, ¿o sí? No nos deja, hermanos. ¿Sí? Por eso la perseverancia de nosotros debe ser continua y debemos de pedirle a Dios que nos ayude a ser perseverantes en su palabra, que podamos verdaderamente escudriñarla de tal forma que entendamos, porque eso es escudriñar, entender, ¿sí? Entender lo que Dios quiere decirme en este versículo, en aquella cita del Espíritu de Profecía, ¿qué Dios me está diciendo? Es como cuando el pastor nos dice, empiecen por algo pequeño, ¿y qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿No se la saben? Nos lo dice siempre. No comer entre comidas. Y si lo estamos haciendo, hermano, que es algo pequeño, decir, me dio hambre. No como. Mejor me tomo un vaso de agua. Si lo estamos haciendo esa pequeñez, hermanos, no es que no estamos entendiendo.
la realidad que Dios quiere que entendamos. Y son cosas pequeñas que debemos de analizar en qué estoy fallando. Porque a veces decimos, no, pero es que yo cuando venga la prueba grande, no, hermano. Si en lo pequeño no, en lo grande tampoco, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Mateo 7, 24 al 27. Si alguien lo haya antes que yo, me puede ayudar a leerlo. Ok, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, ¿le compararé a quién? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿en qué? Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó la casa sobre ¿qué? Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande ¿qué? Ok, ¿qué vemos aquí? Los dos puntos. ¿Se les fue a predicar la palabra? A los dos. ¿Sí? Los dos estudiaban, vamos a decirlo así. ¿Pero qué? Pero no los dos la entendían. ¿Sí me entienden? No, los dos no estaban fundamentados en lo mismo. El que está fundamentado en la roca es porque ha entendido ¿qué? Lo que Dios quiere. Que su palabra haga en nuestra vida. El que no lo ha entendido puede seguir leyendo, como decía Fidel, a veces leemos, pero no entendemos. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Dice, para el que no entendió, que no se fundó en la roca, va a ser ¿qué? Ruina, hermanos. Y eso nos debería poner a pensar, ¿estoy fundado en la roca o no lo estoy? Porque aquí me está dando el resultado del uno y del otro. Y yo no puedo estar confiando, no, pero ahí la llevo, al rato me agarro de la roca, al rato no. Ese rato nunca va a llegar y cuando venga la tempestad, que va a llegar de repente, porque no nos va a avisar, nos va a derrumbar y vamos a ¿qué? A perdernos. Por eso la importancia de la preparación, hermanos. ¿Sí? La preparación de cada uno es importante y es individual. No necesitamos ver a los demás, porque es el problema también. Muchas veces veo al que está enfrente. Pero está diciendo eso, pero él es así, así. No les importe cómo es el que está al frente al lado. Impórtele cómo es usted con Dios. ¿Sí? Porque muchos se van a perder por eso, por estar viendo a quién. A quien no deben. ¿A quién debe ver el cristiano? ¿Verdad? Recordemos a Pedro. Mientras estuvo viendo a Jesús, pudo caminar ¿cómo? Firme sobre el agua. Pero ¿qué pasó cuando dejó de ver a Jesús? Así nos vamos a hundir, hermanos, si estamos viendo al de al lado, al de enfrente, al pastor. No, nuestra vista debe ser ¿quién? Jesús. Vamos a la parte del martes y nos habla, dice, la abominación desoladora, que es en Mateo 24:15, donde habla, cuando veas, ¿qué dice? La abominación desoladora de la cual habló Daniel, ¿verdad? ¿Qué es la abominación desoladora? A ver. Sábado y el domingo, por el domingo. ¿Qué más implica todo eso? A ver. Nos dijo el hermano Israel, nos aportó algo, pero, ¿verdad? ¿Cómo se aplica eso? ¿Cómo lo entendemos? Porque tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque a veces se ve superficial, la abominación es eso, pero hay que entender todo. A ver, espérenme, de uno por uno el micrófono. Fidel. Dice, cuando veas la ciudad, que cuando veas la ciudad asediada de ejércitos, la destrucción está cerca. O sea, eso significa la desolación. Ok. El hermano Israel tenía algo que aportar también más, por favor. Bueno, eso más que todo tiene que ver con el sistema papal, donde tiene que imponer
su condición y tiene que ver con el domingo. Entonces, para mí es fundamental de que estemos atentos a esa parte, porque es de vida o de muerte. Hay que entenderlo bien, ¿verdad, hermano? Dice aquí en una declaración del conflicto de los siglos, página 24, pongamos atención a lo que dice acerca de eso. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre la apóstata Israel, y especialmente los que debían sufrir por haber rechazado y crucificado ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? ¿Tuvieron sus consecuencias? ¿El rechazar a Cristo tiene consecuencias? Sí. Tenemos que ver eso principalmente, tiene consecuencias. No es porque Dios sea un Dios que castigador, hay que entenderlo, pero siempre hay consecuencias de los actos que hacemos cada uno de nosotros, ¿sí? Sigue diciendo, iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. Dice, la hora aciaga llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos, por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Sigue diciendo la cita, tan pronto como los estandartes del ejército romano, idólatra, ¿quiénes eran? ¿Cuál ejército? Idólatra. Fuesen clavados en el suelo, ¿qué? Sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar, ¿qué? Seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar a ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo y envolver a las túnicas que se habían quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían de marcharse sin tardar, si no querían verse envueltos en la ruina general. ¿Verdad? ¿Eso pasó dónde? En Jerusalén, ¿verdad? Pero es un ¿qué? ¿Verdad? Estamos viendo cómo va a pasar. ¿Quién llegó, dice? ¿El ejército qué? Y puso sus estandartes ¿dónde? ¿En tierra qué dice? Sagrada. Hermana Doris, ¿quiere decir algo? Es interesante que dice, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, ¿verdad? En el lugar santo. Y es interesante que nosotros tenemos un comentario inspirado que dice que en el 1844 pasó Cristo del lugar santo al lugar santísimo, y aquellos que aceptaron ese mensaje del Jesús pasando del lugar santo al lugar santísimo y todo lo que viene con ese mensaje, ¿no? El sábado y todo lo demás que viene con el mensaje adventista, pues pasaron también al lugar santísimo con Cristo, ¿no? Pero que los otros se quedaron en el lugar santo y allí adorando y alabando y todo en el lugar santo, y Satanás soplaba sobre ellos un espíritu falso, y allí es que va a ser esa abominación desoladora en el lugar santo con aquellos que no aceptaron el sábado y la ley de Dios como vigente. ¿Verdad? Todo reina alrededor de qué? De la adoración de Dios. Sí, Manuel. Otra cosa dice aquí, la abominación desoladora aparece en relación con la última fase de Roma, la fase papal, en la que se establece un sistema alternativo de mediación y salvación que busca usurpar lo que Cristo hizo y hace por nosotros en el santuario celestial. ¿Qué es lo que Roma le ha enseñado a la gente? Que no tiene que ver para el cielo para pedir perdón, sino que lo tiene que confesar a un hombre. Esa es otra parte que para mí es la más fundamental de cuando dice que el santuario será echado por tierra, porque el hombre ya no mira hacia el cielo para pedir perdón pecados, sino a un hombre. Todo va, ¿cómo? Junto, ¿verdad? Lo que dice Manuel, lo que dice el hermano Israel, todo va junto, porque es acerca de quién, de Dios. El sábado, ¿qué representa? Según lo que nosotros leemos en las Escrituras. Es la firma de Dios de que Él es el ¿qué? Creador, ¿verdad? Entonces va conjunto. Carlitos, Israel quiere decir algo. Entonces tenemos que ver que es un conjunto de cosas, ¿sí? O sea, lo que está tratando de explicar es el sistema de adoración en los últimos días.
Claro. O sea que Satanás quiere quitar de nuestra mente nuestra forma de adorar Al Dios verdadero. a nuestro Dios. Entonces, ese es el conflicto que nosotros vamos a tener en ese momento cuando este sistema tenga que imponer todo, ¿verdad?, lo que realmente es su gobierno. Es prácticamente, saca a relucir todo su arsenal para terminar, vamos a decir, la obra de Satanás en esta tierra. Ahora, todos aquellos que hemos comenzado desde ahora a tener nuestra adoración como Dios dice, entonces es lo que prácticamente está diciendo allí, dice, el que esté en los, vamos a decir, en el campo donde estemos, no tenemos que volver, sino que en ese momento Dios nos guiará con el poder de su Santo Espíritu a los lugares donde realmente vamos a ser protegidos. Pero también van a haber cristianos que van a tener que morir de alguna forma, ¿verdad? Claro. Ahora, en el año 70, si nosotros vamos a la historia, vemos que hubo una, vamos a decir, una invasión de Roma. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Dice que Dios le dio, vamos a decir, un minuto, vamos en términos de un minuto. No sé qué pasó, cosa de Dios, pero toda la ciudad iba a ser destruida en el año 70. O sea, pero dice que dio un tiempecito. Y todos los que amaban al Señor, dice que fueron esparcidos y ninguno murió. Pero los que se quedaron, los que pensaron, entre comillas, ¿verdad?, que era la mejor, dice que eso fueron que la ciudad fue destruida. Entonces, hermanos, esa es la promesa, ¿verdad? Por eso es la lección hoy. Los que perseveremos, los que sembremos hoy en nuestro corazón, entonces el final se verá la diferencia. ¿A quién vas a adorar? ¿A este sistema que va en contra de los principios divinos, o vamos a adorar a realmente aquel que nos ha dado la vida eterna, que es en Cristo Jesús? Gracias. ¿Verdad? Entonces está relacionada a la adoración, en sí es la adoración a Dios, ¿verdad? Como el catolicismo, hablando en palabras como son, ¿verdad? ¿Va a qué? A presionar que se adore conforme a como ellos dicen, ¿verdad? Y que sabemos que es una abominación delante de ¿quién? Delante de Dios, hermano. Por eso la importancia de entender. Y va a llegar el momento también que tenemos que, va a pasar lo mismo que en Jerusalén. Cuando vengan estas cosas, debemos de salir ¿a dónde? A los montes. Vamos a tener que dejar lo material, que casa, que carro, eso se va a quedar, ¿sí? Para ir a un lugar que seguro, en el cual Dios nos pueda proteger, ¿sí? Entonces la importancia de eso, Manuel, sí. El micrófono, por favor. Esto es interpretación mía. Uh-huh. Bueno, desde la mañana he venido pensando en esto. Cuando llegó el ejército romano puso sus estandartes, y de ahí se retiró. Sí. Que nadie sabe por qué. Misericordia de Dios, dice. Misericordia de Dios. Sí, porque sí sabemos. Entonces, el Papa ya llegó. Y llegó a un lugar donde ningún Papa había llegado, que es hablar en el Senado. ¿Será ese ya el estandarte de Roma? Y ahorita solo es la misericordia de Dios que nos está dando tiempo de salir a nosotros. Es un punto que, bueno, desde la mañana yo he estado analizando y pensando en eso. Es nomás, de todos modos es una advertencia, ¿verdad? Que debemos de ver. Yo pienso también que esa abominación desoladora puede ser que se llama las doctrinas de Roma que están entrando a la iglesia adventista. Esa es la abominación. Por eso es que porque les voy a explicar, porque el pueblo de Dios antiguo era Israel, ahora el pueblo de Dios es los que guardan sus mandamientos. Entonces yo pienso que esa abominación desoladora es las doctrinas que están entrando a la iglesia adventista y la están enseñando y nosotros no nos damos cuenta. Claro. Es que es un conjunto, hermanos, es un conjunto que son varias cosas. Satanás empieza con ciertas cosas, ¿sí o no? Empieza con poquito. Que hay que meter esto, que hay que meter lo otro para meter al último, ¿qué? Lo que verdaderamente quiere meter, ¿sí? Y el tiempo se está acabando, vamos a pasar rápido a lo de las 10 vírgenes. ¿Quería decir algo, Israel? Rápido, sí tiene. Hermanos, miren,
a veces nosotros somos movidos por unas cuestioncillas ahí de, no. Mire, el espíritu de profecía es claro en esto. No es porque pasa esto, por lo otro, todo, no. Vamos a decir, esa situación que vamos a vivir, la desolación, vamos a decir, esa señal, tiene que ver con la forma de adoración. De adoración, lo repito, nada más. ¿Cómo adoran ese sistema? Es una forma de adoración idólatra. Entonces, todas esas cosas que realmente nos están afectando hoy en día a su pueblo, a cualquiera, todas las religiones, entonces eso va a quedar, vamos a decir, van a querer implementar en en nuestra iglesia. O sea que eso no, la iglesia adventista dice que no va a ser tocada. Sí, hermano. El pueblo de Dios en tiempos de Jesús fue tocado. Sí, hermano. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser cuidadosos en eso, que viene una cosita que el hermano me dice así, que el otro que me dice para acá. No, hermano. Tiene que ver, mire, nuestra fe, nuestra confianza tiene que ser en el Señor y la seguridad de que eso viene. ¿Cómo es? En la forma de adoración a Dios. Eso es lo que quiere implantar ese sistema a nivel mundial. Pero ¿qué es lo que quiere Dios con nosotros? Implantar la forma de adoración correcta, lo que Dios quiere con nuestra vida. Nada de blandenguerías ahí, nada de eso. Tiene que ser cambiado totalmente, en una forma como Dios dice, no como los hombres dicen. Así que, hermanos, que sea la misericordia de Dios quien nos dirija, nos dé su Santo Espíritu y nos haga fuertes y poderosos en este momento que es crucial de la historia de la humanidad. Recordemos que el problema del gran conflicto siempre ha sido la adoración. Eso es el problema del conflicto. ¿Cuál es otro? Es la adoración. Satanás, ¿cuál fue el problema? Quería adoración. ¿Cierto o no? Ese es el conflicto entre el verdadero pueblo de Dios y el que no lo es. La adoración verdadera y la falsa, esa va a ser, pastor. Sí, entonces la abominación desoladora es la que realmente va a desenmascarar la mentira. Y la desolación va a ser la siguiente: la ley dominical viene siendo, porque lo que es continuo es el sábado, será continuo. Y cuando las personas tengan que decidir entre el sábado y el domingo, ahí está decidiendo la adoración. ¿A quién va a adorar? Y entonces los que estén con el sábado van a tener la adoración verdadera. Y va a haber una reforma para todos aquellos que estén adorando el sábado. ¿Por qué? Porque va a ser perseguida la iglesia por adorar en ese día. Y la persecución purifica la iglesia. La persecución purifica la iglesia. Entonces, lo que guardan el domingo es una adoración que no es la adoración verdadera. Entonces, la abominación desoladora es simplemente cuando se imponga la ley dominical, una abominación desoladora que va a traer grandes calamidades a esta tierra. Y ella dice que a Estados Unidos en particular, cuando ponga la ley dominical, ruina vendrá repentinamente sobre ¿qué? Esta nación. ¿Por qué? Porque han puesto la ley dominical. Y eso es lo que hay, la distinción. Va a ser sencillo, un examen facilito. Esa es la culminación. Pero si ponemos a ver, hay cosas que están entrando, que es abominación, como en el pueblo de Israel. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Adoraban en sábado? Sí. Pero después, ¿qué hacían? Dice que adoraban ¿a quién? ¿Verdad? Todos esos detallitos nos van a llevar que si no hacemos una adoración verdadera en todos esos detalles, el sábado no lo vamos a hacer, hermanos. Es la culminación en sí ya de todo, pero tiene que haber un de todo. Dejar de hacer esto, adorar a Dios en esto, ser en esto honesto. Por eso las 10 vírgenes nos habla de ¿qué? De 10 personas. ¿Conocían todos? ¿Tenían el Espíritu Santo todos? No.
¿Verdad que no? 5 eran las que tenían verdaderamente, porque el Espíritu Santo no puede estar en una persona falsa. Eran 5 que estaban preparadas. Cuando vino el esposo dice que ¿qué? Todas habían dormido. Todas. Hasta aún las fieles se habían dormido. Pero cuando regresó el esposo y ¿qué hubo alboroto? ¿Qué dice? Que despertaron. ¿Y qué dijeron las fatuas? Nuestras lámparas están ¿qué? Apagando. ¿Por qué se estaban apagando las lámparas? Porque no habían vivido una vida verdadera en Cristo Jesús, hermano. Esa es la realidad. Una vida verdadera. No es nomás estudiar y decir yo sé la Biblia, no. Vivirla. Las 5 que eran prudentes estaban viviendo lo que Dios les había enseñado, ¿dónde? En su palabra, y que el Espíritu Santo había trabajado, ¿quién? En ellas. ¿Sí? Y la otra dijeron, no podemos darle, vayan y busquen. ¿Por qué? Porque eso no se puede dar, hermanos. La consagración no se puede dar ni al hijo, ni a la esposa, ni a nadie. Eso tiene que ser, ¿qué? Individual. ¿Verdad? Después dice, vayan ustedes y busquen. Pero ya era demasiado, ¿qué? La importancia de eso. No hay que esperar que sea demasiado tarde para decir, quiero buscar a Dios. ¿El día cuándo es? El hoy, hermanos. El mañana no existe. Solo tenemos hoy. Hoy decir, yo quiero servirle a Dios. Por eso siempre mi insistencia a mí de decirles, el sábado lleguen temprano, hermanos. Esos detalles, quien llega tarde, ¿qué le está diciendo a Dios? Seamos sinceros. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? No me interesa, yo llego a la hora que yo creo, no es a la hora que tú quieras. Y son detalles, que esos detalles nos hacen ¿qué? No vamos a ser fieles, hermanos. Israel quería decir algo, pastor, por favor. Con las 10 vírgenes, ¿verdad? Yo quería preguntarle, dice que eran 10 vírgenes. Yo las puedo relacionar así, el trigo y la cizaña. ¿Ustedes pueden notar la diferencia entre el trigo y la cizaña? No se puede. Sí, pero No. hay otra parte que la hermana Guay menciona, aparte de, digamos, de los que conocen, que tienen la verdad, y dice, los hipócritas no caben en este grupo. Pero, por eso, pero ¿usted lo puede identificar? El experto sí. No, solo Jesús. El experto Entonces, sí. por eso es el momento cuando llegó la prueba. Entonces, los que llenaron esa vasija, vamos a decir, con el poder, entonces se notó la diferencia donde Dios tuvo que hacer la separación. Y esa es una de las cosas. Por eso la importancia de vivir. ¿Verdad? Dios nos dice que vamos a ser juzgados conforme a la luz que tenemos. El que tiene más luz, más responsabilidad tiene delante de ¿quién? De Dios. Al final habla de los talentos, hermanos. Ya va a venir Manuel ya para ir finalizando yo. Los talentos. Dios, según lo que hablaba ahí en la Biblia, a todos le dio talentos, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero ¿en qué dependió el resultado? ¿Quién los puso a trabajar, hermanos? Dice que al más pequeño talento puedes tener, pero si no lo pones a trabajar, ¿de qué te sirve? Yo siempre le pregunto a la iglesia, a ver, ¿cuál es su talento? No me lo contesten, pero ¿tienen talentos? A ver, levanten la mano, ¿quién tiene talento? No, levanten la mano, no más digan todos. A ver, ¿ok? Todos. A ver, eso es fácil. ¿Cuál es su talento? A ver. Es que muchas veces cuando digo, sí, todos, pero ¿cuál es su talento? Se me caen. Ay, hermano, pues, ahorita no le puedo decir. Es que no sabe su talento. Una cosa es decir, sí tenemos talento porque la Biblia lo dice, pero ¿cuál es su talento? ¿Cuál es el talento suyo? No me lo digan, nomás se pongan a pensar, es para que piensen. Verdaderamente, ¿cuál es su talento, hermano? Porque si verdaderamente sabe su talento, usted diría, pues yo mi talento es este y lo veríamos todos. El talento que usted tiene, no necesitaría decirme a mí el talento que usted tiene. ¿Por qué? Porque yo lo vería si lo estuviera poniendo ¿a qué? A trabajar. ¿Sí? Dios quiere que trabajemos los talentos, hermanos. No lo escondamos. ¿Sí? Dice el que en lo poco ha sido fiel, sobre lo mucho ¿qué? A veces le pedimos a Dios bendiciones, Señor, pero es que yo necesito tus bendiciones. Pero si no trabajamos, hermanos, ¿para qué queremos las bendiciones de Dios? Si el talento lo tenemos más escondido que nada, o enterrado. ¿Sí? Esperando, hermanos, que la lección de esta semana nos haya ayudado a entender que el tiempo está cerca y que estamos una preparación más profunda.
que lo que estudiemos no solamente lo leamos y lo sepamos, sino que lo vivamos día con día, ¿verdad? Y que podamos todos unidos verdaderamente honrar el nombre de Dios, ¿verdad? Y que la gente pueda ser atraída hacia Él. ¿Por qué? Porque está viendo que estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.